Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B. ¿Qué tal batahola la que se ha armado con la frase de Cecilia Chacón el lunes último, ¿no? Ella dijo la poco feliz frase de la puerta grande y ahora resulta que hoy todos han usado la expresión. PPK, en una reacción astuta y muy veloz, ha dicho: entraré a Palacio por la puerta grande. Y la primera dama, en su tuiteo furioso contra la candidata Fujimori, ha estado también usando nuestro hashtag. Le agradecemos mucho la publicidad a este programa. Bien, esta noche está con nosotros el candidato a la vicepresidencia por Peruanos por el Cambio, el señor Martín Vizcarra. Buenas noches, Martín. Gracias por venir. Buenas noches, Beto. Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar con este asunto que parece haberse convertido nuevamente en eje del debate, ¿no? La carcelería del expresidente Alberto Fujimori está otra vez en la agenda, como lo estuvo en la segunda vuelta en la campaña del 2011. Ha dicho PPK hoy que Fujimori permanecerá en prisión, pero había dicho algo con matices un poco distinto antes. Había dicho que él iba a firmar una ley para que las personas mayores pudieran tener arresto domiciliario y pudieran descansar en su casa. ¿Ha cambiado la posición de PPK? No, Beto, en absoluto. Siempre que le han preguntado sobre este tema a Pedro Pablo, él ha sido enfático en decir que él, de ser presidente, no indultaría a Alberto Fujimori, ¿no? Eso es un tema claro, no va a indultar. Voy a citar la frase textualmente, que la tengo aquí. Como presidente, firmaré una ley que le permita a Fujimori cumplir su pena en su casa, igual que a otros de su edad. Esa es la frase. Sí, no, pero es que esto sale en un contexto de una entrevista donde le dicen: usted, de ser presidente, ¿indultaría a Alberto Fujimori? Y él dice no. Entonces, pero da una opción. No. Luego, la repregunta que le hacen es: ¿y si es que se daría una ley en el Congreso de la República permitiendo el arresto domiciliario para personas de avanzada edad que tengan problemas de salud? Dice sí, no tendría ningún problema en firmarlo. Como presidente la firmaré. Como presidente la firmaré, porque obviamente es respetuoso de las instituciones. Pero esta frase, ¿usted la reconoce? Sí, claro. ¿O ha sido sacada de contexto como Cecilia Chacón? No, pero es una frase real, pero parte del principio de que somos claros y enfáticos que nosotros no indultaremos a Alberto Fujimori. Y parte del supuesto de que en el Congreso se presente esta ley. Si es que se da, ¿no? Entonces, pero ahora yo pienso que este tema como que ya está superado, porque yo escuchaba ayer decir a la candidata Fujimori, que tiene más de 70 congresistas, es decir, mayoría absoluta en el Congreso, afirmar de que ella no va a promover ni va a aprobar una ley de arresto domiciliario. En consecuencia, si nosotros, que vamos a tener la presidencia a cargo de Pedro Pablo, no vamos a indultar, y si el Congreso a cargo del partido fujimorista no va a dar esa ley, en consecuencia lo que queda claro es que Alberto Fujimori sufrirá sus condenas en la cárcel. Bueno, pero estamos trabajando sobre unos supuestos bastante optimistas de Peruanos por el Cambio, ¿no? Así es. PPK presidente y el fujimorismo en el Congreso. Pero ese escenario tampoco luce tan alentador, porque para un presidente tener un Congreso adverso, un Congreso con una mayoría aplastante como la que ha obtenido el fujimorismo, sería tener una situación de ingobernabilidad. No necesariamente. Hace el trabajo más difícil, porque eso nos obligaría no solamente a justificar adecuadamente nuestros proyectos de ley que enviemos al Congreso, sino tener una capacidad de convencimiento. Y se convence cuando hay argumentos y cuando hay base y sustento. Entonces, y eso es la democracia. La democracia es entendernos, es dialogar, es convencer. Pero lo que no es democracia es imponer. Y una mayoría absoluta en el Congreso, con una presidencia del mismo partido, no necesita convencer a nadie. Simplemente es dar leyes, imponerlas, y creo que eso sí es un riesgo para nuestra democracia. El congresista Héctor Becerril dijo que el país ya ha hablado en las urnas y que el país no está pidiendo un consenso de minorías, sino una mayoría fortalecida. ¿Qué le ha parecido esta declaración? De alguna manera ya define cuál es la vocación autoritaria del partido que ya tiene esta mayoría absoluta. Pero Becerril será representativo del sentir de toda la... Por lo menos yo lo siento como vocero. No hay tema importante que se trate donde él no opine. Y si él no fuera el vocero, y si esa no fuera la opinión de todo el fujimorismo,
hubiera sido corregido como ha sido corregida la congresista Chacón. Ahora, ha sido corregida en el sentido de que Keiko considera que se le ha sacado de contexto, que es una corrección, digamos, más o menos suave, ¿no? Ha rectificado, digamos, las expresiones, afirmando que, bueno, que se le ha descontextualizado. El candidato a la primera vicepresidencia, Klimper, ha dicho que es una frase desafortunada, ¿no? Una frase poco feliz. Poco feliz, ¿no? Y ha añadido, quizá lo que quiso decir es que el tema debe resolverlo el Poder Judicial. Bueno, yo que estuve ahí, ¿no? Porque la conversación ocurrió acá y fue conmigo, no quiso decir eso, ¿no? Quiso decir que el proceso, el juicio, había sido irregular, ¿no? Pero ya se da cuenta usted, y seguramente todos los televidentes, del riesgo que tendríamos cuando el Congreso tiene mayoría absoluta de un partido y ese mismo partido gobierna el Poder Ejecutivo. Hemos asistido hoy a la aprobación de la ley AFP, por la cual los aportantes podrán retirar el 95.5 de sus aportes, valga la redundancia, a los 65. Pero parece que el debate convenientemente se ha diluido, ¿no? Porque antes había posiciones muy encontradas, pero ahora que faltan unas poquitas semanas para la segunda vuelta, todo el mundo ha votado a favor. Ha sido una cosa abrumadora. Electorera, sin duda, ¿no? Sí, más aún cuando estamos a tan pocos meses para que este Congreso termine sus funciones. Todo el mundo quiere salir de alguna manera como parte de este proyecto de ley. Quedar bien con el elector, porque claro. Las encuestas dicen de que la mayoría de la población está de acuerdo con el retiro de este porcentaje de sus ahorros, ¿no? La necesidad de tender puentes, de conversar en este momento es imperiosa para ambos grupos. Y en el caso de PPK ha comenzado con un portazo. Goyo Santos ha dicho, no tengo interés en hablar con PPK. Y prácticamente ha cerrado la posibilidad. ¿Cómo se interpreta esto y cuáles van a ser los siguientes números de la agenda? Porque según ha dicho Pedro Pablo, él se va a sentar con su, ¿no? No dijo agenda, bueno, su directorio telefónico, comenzando por la A de APRA, así dijo. Mire, Peruanos por el Cambio tiene una vocación de diálogo y de concertación. Y esa voluntad no va a cambiar en función de que algún interlocutor no quiera conversar con nosotros. Somos absolutamente transparentes, queremos conversar con todos, queremos no solamente conversar en este proceso electoral que termina el 5 de junio, sino lo más importante es mantener esa vocación concertadora durante los 5 años de gobierno. El Perú es muy complejo, necesita la unidad de los peruanos para ser gobernado y obviamente esa gobernada comienza por su clase política. Así que vamos a insistir, o sea, no nos desalienta para nada esta respuesta del señor Santos que no quiere conversar. Insistiremos, porque tenemos vocación de diálogo y de concertación. El hashtag de hoy es Nadie es de derecha, porque es una mirada un poquito irónica al hecho de que mientras el Diario de la República anunció que el país daba un giro hacia la derecha, ¿no? Los representantes de ambos partidos ganadores dicen yo no soy de derecha, soy de centro derecha, de centro izquierda. Keiko ha dicho de centro amplio. PPK como partido, ¿es de derecha o de izquierda? No, desde que estamos en el inicio de la campaña, en la primera vuelta, nos hemos definido como un partido de centro. Y lo ha dicho más de una vez que que creemos que los extremos son perjudiciales. ¿Qué es el centro? ¿En qué cree el centro? Bueno. Definamos la ideología. Claro. Porque es muy fácil decir, no soy ni chicha ni limonada, pero ¿qué es el centro? No, que creemos en inversión, que creemos que un Estado debe tener recursos necesarios, que estos recursos solamente se dan con una inversión, promoviendo la inversión, que hay inversión privada, que genere ingresos, pero que estos ingresos sean usados de manera adecuada para atender las necesidades de los que tienen mayores demandas. Nosotros, hay cifras, hay estadísticas que son bastante alarmantes en nuestro país. 10 millones de personas no tienen agua potable en sus hogares de manera permanente. Y eso, en pleno siglo XXI, realmente es inaceptable. Es atender esas necesidades. ¿Podríamos decir que son liberales en economía y conservadores en derechos civiles? No necesariamente. Lo pregunto porque se ha sabido últimamente que, a pesar de que obviamente PPK ha dado muestras de apertura, teniendo como uno de sus principales líderes
a Carlos Brus, Techito, también es cierto que ha buscado el apoyo de Parejas Reales, que es este grupo ultraconservador, que fue una reacción a la campaña Parejas Imaginarias, que más bien, obviamente, promovía la unión civil. ¿Por qué buscar el apoyo de un sector tan conservador? No, en realidad hay que ver solamente nuestro plan de gobierno y qué establece, y lo que ha manifestado nuestro líder Pedro Pablo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo y en ese sentido, en este caso específico de la unión civil. O sea, es parte de un planteamiento como partido, a pesar que incluso dentro de los candidatos al Congreso había algunas personas que no pensaban igual. Pero sin embargo, como le dije, en el tema político, a propósito de Gregorio Santos, somos completamente abiertos, democráticos, a cualquier tipo de diálogo. Y cuando algún colectivo pide hablar con nosotros, con nuestro partido, con Pedro Pablo, obviamente los atendemos, y eso es lo que ha ocurrido. ¿Va a ser Peruanos por el Cambio una hoja de ruta o algo parecido para convencer a quienes todavía no comulgan con el plan de gobierno? Porque Gilbert Violeta ha dicho, podría haber modificaciones en los temas del gas, la minería y los conflictos socioambientales. ¿Esto es correcto? Mire, lo que habría es que revisar nuestro plan de gobierno, porque yo he visto en alguna comunicación, en algún correo electrónico, vía internet, sobre unos puntos de una supuesta hoja de ruta. Y cuando me he puesto a revisarlos con detenimiento, la mayoría de esos puntos, si no todos, están en nuestro plan de gobierno, ¿no? Respeto al medio ambiente, es bien riguroso nuestro plan de gobierno en que fomentamos las inversiones, pero respetando el medio ambiente. Respeto a los derechos humanos, claro, cómo no, o sea, nuestra propuesta es de respeto a los derechos humanos. Propuestas como, por ejemplo, respetar las libertades individuales de las personas también. Entonces, quizás lo que tendríamos que hacer es nuevamente firmar nuestro plan de gobierno, porque esa hoja de ruta en realidad está contenida en su gran parte en nuestro plan de gobierno. O sea que básicamente lo que hay que hacer es simplemente refrendarlo. Refrendarlo. Volver a firmar exactamente lo mismo. Sí. No cambiar nada. Y en todo caso, si hubiera alguna duda o alguna necesidad de mayor detalle, para eso son los diálogos, para eso estamos dispuestos a conversar con todas las fuerzas políticas, pero principalmente con la población, para explicar exactamente lo que proponemos. Ahora que ya han conseguido un resultado auspicioso en la primera vuelta, ¿podría contarle a los televidentes qué fue exactamente lo que ocurrió a mitad de la campaña cuando pareció que empezaban a hacer agua, que no crecían, que la campaña no se movía ni para atrás ni para adelante y que, por supuesto, se tomó medidas inmediatamente, como por ejemplo nombrarlo usted el jefe de la campaña? ¿Qué pasó allí? No, mire, teníamos un estratega que veía esta campaña de manera muy cómoda. Decía, aquí hay que dar solamente 2 mensajes, quizás 3, de carácter general. ¿Un estratega extranjero? Sí, Mario Elgarresta, ¿no? Sí. Mario Elgarresta, ¿no? Que él dijo, aquí se viene una gran crisis mundial, ¿no? Y en función de esa crisis económica, tenemos que nosotros decir que el único que puede enfrentar la crisis es Pedro Pablo Kuczynski con Peruanos por el Cambio. Entonces, esa es la estrategia, generar un poco de temor, y acá está El Salvador. Y eso hay que decirlo de manera masiva, y con eso tenemos el respaldo. Nosotros, obviamente, al interior pensábamos que no era tan sencillo el tema para una campaña. Y el votante promedio no está tan preocupado por la situación claro, mundial, y además lo que va a comer. Si tenemos o no en el bolsillo. Claro, entonces, claro. Y eso nos dijo en el mes de diciembre, nos dijo en el mes de enero, y cuando comenzamos a bajar en las encuestas, porque eso no era lo que le preocupaba al ciudadano del Perú. Entonces dijimos, gracias, hasta aquí nomás, vamos a hacer nosotros y aplicar nuestra propia estrategia. Es decir, lo que dice el sentido común y que está en nuestro plan de gobierno. Entonces, ¿qué necesita el peruano? Mejorar la educación pública, porque el 70% de la niñez y la juventud del Perú está en educación pública de mala calidad. Vamos a mejorar. La idea de usar el tema de la edad y revertirlo a favor... ¿De quién fue? Fue una idea genial. Me hago viejo esperando que haya seguridad, ¿no? Claro.
Eso fue de nosotros, o sea, del equipo claro, pero las estratégico. ideas se le ocurren a una persona. ¿A quién se le ocurrió? Nosotros, o sea, no individualicemos. O sea, es un equipo de 8 o 10 personas que nos sentamos alrededor de una mesa. No había ahí un Fabre, no, un asesor millonario. Era todo producto nacional. Producto peruano. Peruano. Entonces decíamos, ¿por qué tratamos de ocultar la edad como que fuera un pasivo, si no es, más bien es un activo? O sea, ya quisiéramos tener una persona con tanta experiencia que haya pasado por muchos problemas y solucionado a través de su vida y que los aplique para mejorar el Perú. Entonces, aceptamos la edad como un activo y entonces mostremos la edad. Entonces, eso fue un tema lógico y natural del sentido común. Considerando los éxitos que ha tenido usted en la presidencia regional de Moquegua, como por ejemplo aquella famosa negociación por Quellaveco con la empresa Anglo American, que estaba muy tacaña y quería solamente soltar 400, usted consiguió sacarles 1.000 millones, o en el caso de lo que se hizo por la educación con el aporte de Southern. ¿Cree Martín Vizcarra que podría plantearse el reto de Conga? Mire, no solamente un proyecto, sino del Perú en su conjunto. En el caso de Conga es un proyecto que está muy complicado porque existe ya mucho rechazo de la población de Cajamarca, ¿no? Rechazo que de alguna manera se muestra en las elecciones del 10 de abril con la alta votación que ha tenido quien ha liderado el rechazo, el no a Conga, que es Gregorio Santos. Entonces, lo que quiere decir que ese tema tenemos que empezar desde el principio. Y para ello tenemos que ir a hablar con la población de Cajamarca, con los agricultores de Cajamarca, con los campesinos, con los comuneros de las partes altoandinas. Y comenzar, en primer lugar, a atender sus problemas. El rol que debe cumplir el Estado, darles servicios básicos, agua potable, electricidad, buena educación, salud. Y en ese proceso de ir cumpliendo nuestra obligación como Estado, comenzar a hablar de Conga, decir, ¿por qué no se hace Conga? ¿Cuál es tu miedo o temor? Y verificar si el temor es justificado, no se hará Conga. O sea, así de simple. Pero si vemos que es un temor infundado, se explicará. ¿Tomará cuánto? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? El tiempo que sea necesario. Nosotros creemos que la inversión es necesaria e imprescindible para el desarrollo del Perú, pero no puede hacerse por la fuerza, no puede hacerse impuesta. En el caso de la educación, tomaré nuevamente el ejemplo de Moquegua, y esto es algo que ha sido reconocido por tirios y troyanos. Si Moquegua fuera un país, estaría dentro de los primeros lugares en la prueba PISA en América Latina. Desafortunadamente todavía no es un país. ¿Usted cree que la política educativa del ministro Saavedra ha sido buena y habría que continuarla, o plantea algunas mejoras? Yo creo que ha sido buena pero insuficiente, porque la educación es un problema tan complejo que no se le puede encarar a un ministerio. Mientras que pensemos eso, no vamos a mejorar la educación de manera significativa. Y eso es lo que ha dicho Jaime Saavedra. Dice, tenemos una pendiente de crecimiento, de mejora de la educación, pero es muy tenue. Nosotros deberíamos estar creciendo así, estamos creciendo casi horizontal. A este ritmo vamos a tener la educación que esperamos para los niños y jóvenes del Perú de acá a 25 años. Y creo que, nuevamente, me hago viejo esperando tener una buena educación para mis hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la pendiente para que una buena educación haya entre 6 a 8 años. Se puede, yo soy completamente optimista porque lo he logrado en una región. Y esa receta se puede aplicar a todo el país, pero hay que involucrar a todo el Estado. Para mejorar la educación no puede ser solamente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. O sea, no podemos tener una buena educación cuando el 45% de los niños de Perú son anémicos. 45%. Y eso se puede disminuir rápido con un trabajo intenso del Estado. Pero ahí tiene que trabajar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos que mejorar los accesos, tenemos que mejorar la infraestructura. Entonces tiene que haber un trabajo intersectorial, es decir, de varios sectores liderados por educación, pero intergubernamental. Si no se compromete gobiernos regionales y gobiernos locales en la política educativa, no va a mejorar como quisieran. Entonces sabemos cómo hacerlo. Lo hemos hecho en una región, Moquegua, Tacna, tiene resultados muy buenos en educación. ¿Por qué no podemos hacerlo a nivel nacional? Soy un confiado que en 5 años de un gobierno de Peruanos por el Cambio nos comprometemos a mejorar significativamente la educación del país. La semana pasada conversé con el expresidente Alejandro Toledo y él consideró que la carta
de presentación que le hizo Pedro Pablo al banquero Pardo Mesones para que haga una serie de negocios, etcétera, y que apareció a raíz del escándalo de los Panama Papers, fue una falta ética. ¿Qué piensa usted? Para empezar, el mismo Pedro Pablo ha manifestado que tiene dudas sobre la veracidad del acta, ¿no? Porque no tiene toda... ¿De la carta? De la carta, porque... ¿Él no reconoce la carta como suya? No necesariamente, porque dice, es rara que una carta no tenga una numeración, porque es una carta que tiene el sello de la presidencia del Consejo de Ministros. Y dice, no sale ninguna carta de la presidencia del Consejo de Ministros si es que no tiene un número para poderla seguir y tiene que estar en archivo, tiene que estar la copia. Entonces, ok, pero independientemente uno de se ello, acuerda de las cartas que firma, independientemente de ello, es una carta, no de recomendación, es una carta de presentación. Presentación. Y esta carta de presentación es a quien corresponda y lo único que dice es cuál ha sido el rol de este ciudadano cuando ha estado en el Estado, es decir, ha sido director del Banco Central de Reserva y ha sido presidente de la Asociación de Bancos del Perú. Es lo que dice. No, claro, pero entonces, igual es presentarlo de una manera casi a nombre de la nación, porque es una carta con un membrete que de mucho prestigio, ¿no? Claro, pero en todo caso es una presentación que dice lo que es. No inventa nada, es veraz, porque son dos cargos que ha tenido el señor, y en todo caso el uso que da no genera una falta ética, a mi juicio. Pero a ver, ¿usted cuando era presidente regional de Moquegua entregaba cartas de presentación con el membrete de la presidencia? No, pero por ejemplo como gobierno regional, cuando un ex servidor, por ejemplo el gerente de desarrollo social, que quiere buscar trabajo... un ex servidor, eso es otra cosa, claro, porque ha trabajado con usted. Por eso yo entiendo... El banquero Pardo Mesones no era aquel que se quedó con su colchón en el banco, cuando la estatización, todo el mundo lo recuerda. Pero yo entiendo más es por su función de director del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, de alguna manera, avalar como... que ha trabajado por una institución que es del Estado, el Banco Central de Reserva. Cuando Pedro Pablo se refirió a Verónica Mendoza como una media roja que no ha trabajado en su perra vida, no había pensado que tendría luego que sentarse a conversar con la media roja, porque también con la izquierda va a haber que conversar. Sí, va a que conversar, por supuesto, y con ella. Y por eso él se dio cuenta que era una frase desafortunada. Una frase poco feliz, como diría Klimper. Sí, y inmediatamente lo reconoció y en horas pidió disculpas primero por escrito en su Twitter y luego públicamente y él, varias oportunidades ha pedido disculpas al respecto, pero efectivamente es un exceso que no se debió cometer. Bueno, Verónica se planteó casi como la archienemiga de PPK, ¿no? Porque estaba un poco en las antípodas ideológicas y digamos, claramente políticas, ¿no? Y cuando yo me he sentado en una mesa para debatir con su vicepresidente Marco Arana, veíamos que el objetivo social era coincidente. Nosotros queremos mejorar la educación pública, nosotros también, yo le decía. Nosotros queremos disminuir la pobreza, nosotros también. Es decir, los objetivos son iguales. Pero ellos quieren cambiar la Constitución, ustedes... Claro. En algunos aspectos, de ser necesario también modificar artículos específicos. Por ejemplo, la forma de elección a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Por ejemplo, es parte de nuestro plan de gobierno porque a nuestro juicio no es la mejor manera porque vemos de que jueces, fiscales que son nombrados por este ente no es una tarea que estén cumpliendo eficientemente, ¿no? Me están pidiendo ya ir a la publicidad, pero tengo una última pregunta. A la hora de armar la lista, quizá porque faltaron personas, hubo algunas inclusiones desconcertantes. Ejemplo, la esposa del señor Acuña, que parecía más un arma política que una candidata real, y dicho sea paso, no ha salido. O la empleada doméstica de Carmen Omonte, que, claro, adquirió una notoriedad mediática porque no le pagaron sus beneficios, etcétera. ¿No había cuadros? ¿Había que, digamos, jalar un poco de donde fuere? No, sí había cuadros, tanto así que han habido alrededor de 800 candidatos en la primera evaluación que se fueron filtrando hasta quedar los 130 postulantes, ¿no? Pero seguramente habrá habido algún criterio de carácter político para tomar estas decisiones. Por si Acuña pasaba a la segunda vuelta, tenemos el arma secreta a su esposa. No, ya estaban separados en ese instante. Precisamente por eso. En todo caso, lo que se trata es de ganar votos, o sea, y se trata de tener adhesiones, ¿no? Pero sí, efectivamente, al final el pueblo es el que evalúa
hace el último filtro y no ha considerado y precisamente no ha sido electa. En la campaña del 2011, la señora Susana de la Puente tuvo una presencia gravitante cerca de PPK y era, digamos, un tema común en las entrevistas. Esta vez no la hemos visto. ¿Está o no está? No es parte de la campaña, no ocupa ningún cargo en la campaña. Yo soy el jefe de la campaña a nivel nacional, tenemos todos los cuadros y las responsabilidades asignadas, ella no está, pero... ¿Participa, asesora, opina? No. Hay veces visita. Visita. Visita, sí, okay. Pero no tiene ningún cargo. O sea, es una visitante. Pero es que un local partidario, como debe ser, es un local de puertas abiertas. Sí, claro. Tenemos en la avenida Arequipa, tenemos el local principal, tenemos en la calle Barcelona y en muchas ciudades del país. Entonces, cualquiera puede ir y alguna vez yo he visto que nos ha visitado, ¿no? Claro. Pero no tiene ninguna responsabilidad y no toma ninguna decisión. Muchas gracias, señor Vizcarra. Ha sido un gusto conversar con usted. De igual manera, muchas gracias por su invitación. Nosotros nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos estará con nosotros Fernán Altuve. No se vayan, esto es Plan B. Estamos de regreso, esto es Plan B y ahora vamos a conversar con Fernán Altuve, a quien presentaré como analista político, simplemente para no tener que recitar todo su currículum. ¿Cómo estás? Gracias, Beto, gracias por la invitación. Buenas noches. Quería empezar comentando contigo el tema que motiva nuestro hashtag de hoy. Nadie es de derecha, ¿no? El país ha dado un viraje hacia la derecha, los dos partidos en competencia son de derecha, pero cuando sus representantes se sientan acá dicen, no, yo no soy de derecha, yo soy de centro amplio, de centro moderado, de centro derecha, de centro izquierda, de centro forward. Sí. Pero nadie es de derecha. ¿Tú sí? Yo considero ser de derecha, soy una persona conservadora, claramente. Ahora, hay muchas derechas también, aunque no se reconozcan como gente de derecha. Okay. Hay una derecha popular, yo considero que esa es la derecha que el Perú necesita. Hay una derecha popular. Así es. Son dos palabras que no van juntas normalmente. Es que el problema es que nadie se dice de derecha porque hay una satanización de la derecha. Yo creo que satanizar el concepto de ser de derecha lo que ha logrado es que tengamos la derecha encubierta, que no se identifica, que no quiere aceptar un pensamiento orgánico, pero que en el fondo tiene actitudes, comportamientos de ultraderecha. Hablemos con ejemplos para que la gente entienda. A ver, por ejemplo... ¿El fujimorismo qué es? ¿Una derecha popular? ¿Una derecha de qué tipo? Yo no puedo hablar del fujimorismo actual porque yo no participo ni conozco cómo está funcionando hace tiempo. Pero eres un agudo observador. Por eso, pero no puedo hablar con autoridad de conocimiento, sino con observación. Okay. O sea, el fujimorismo es, en cierta manera, la tradición de la derecha popular desde los años 90. Derecha popular. Así es que yo creo que... ¿A Keiko no le va a gustar que le diga Bueno, pero es el análisis de lo que se puede decir. Ella puede fuerza querer... popular, no derecha. Claro, pero ella puede querer ser más de centro, etcétera, pero yo creo que, a ver, derecha, ¿qué cosa es? Para resumirlo, son las opciones políticas que consideran la primacía del orden sobre todos los valores sociales. O sea, lo principal es el orden. Orden político, o sea, las instituciones, orden económico, es decir, la defensa de la propiedad, de las comunidades, de los gremios, y orden social. Entonces, quien defiende el orden es una persona que, independientemente de cómo se quiera llamar, es de derecha. O sea que la izquierda defiende el desorden. No, la izquierda defiende otras políticas y otros valores que pueden llevar al desorden. Eso es otra cosa. Yo no digo que defienda abiertamente el desorden, pero puede llevar a la anarquía, al caos, al desorden. Podría ser. No digo que necesariamente hay izquierdas que no necesariamente llevan a esos casos, pero podría ser. Bueno, pero la idea aquí es un poco sacar al fresco a estos dos movimientos que se están disputando nada menos que la presidencia del país. ¿En qué se diferencia? Bueno, ¿en qué se diferencia el Partido Peruano por el Cambio del fujimorismo cuando muchos dicen es la misma vaina? Bueno, da igual. A ver, yo creo que, aunque no quieran los grupos decirse, porque hay una satanización del término de derecha, y eso yo creo que es un grave error de los políticos. No hay que satanizar a la izquierda y no hay que satanizar a la derecha. Todo país necesita una derecha que vaya del centro a lo auténticamente doctrinario y una izquierda que vaya del centro de izquierda a la de izquierda doctrinaria. Se necesita, pero identificación, abierto sobre la mesa. Lamentablemente aquí no, aquí nadie quiere decirse de una cosa porque me van a ver mal, etc. Resultado,
tenemos posiciones de derecha, aunque no se digan. Y como no se identifican y la gente no se llama como tal, a veces se llega a la extrema derecha. El señor Kuczynski y su grupo económico y su grupo político es para mí una derecha económica. Ajá. Que los valores que ellos defienden es la primacía de la economía sobre los valores del hombre y la comunidad. Mientras que el caso de lo que ha sido el fujimorismo, yo no participo, no sé cómo serán los documentos doctrinales. Ya no, en todo caso. Ya No, soy amigo de Keiko, pero no tengo participación orgánica. Yo creo que al fujimorismo le interesa fundamentalmente el tema de la comunidad, de los sectores populares, de las grandes mayorías, con los cuales se identifica y le dan su respaldo. Es una derecha populista, entonces. Bueno, eso ya es una interpretación, yo la veo Me popular. parece más exacto. Bueno, que popular. eso podría decírtelo un politólogo. No, es una opinión mía. Claro, yo lo veo más popular, pero bueno, podría ser populista si lo quieren ver claro, en contra. Puestos uno al lado del otro, creo que lo justo sería decir que PPK está a la derecha de Keiko, ¿no? PPK siendo el engreído de Wall Street. Absolutamente, tú has definido claramente. Te ha encantado eso, ¿no? No, me parece exacto. Está a la derecha porque sus valores que defiende son la primacía de la economía sobre el hombre y la comunidad. Y porque acaba de decir Martín Vizcarra que los visita Susana de la Puente. Bueno, y Susana de la Puente no visita a cualquiera. Bueno, ella es una gran figura de Wall Street. Por supuesto. Por eso. Entonces estamos hablando de gente que se mueve pues ¿no? entre los grandes bancos y en el mundo financiero. Y el diario La República ha dicho una verdad, o sea, decir lo que ha dicho en su titular es una verdad, pero como hay tal satanización, la gente, ay, me ofende, no te ofende, te ha dicho, te ha dado una descripción de la topografía política, hay que aceptarlo. Y la gente tiene que aceptar lo que es la identidad política que tiene, y si no, pues entonces variarla y ponerse en otra posición. El día lunes Cecilia Chacón me dijo en esa misma silla en que está sentado que Fujimori saldrá por la puerta grande de la Diroes, del penal, ¿no? Y porque el juicio puede ser un juicio irregular. Esto, como sabemos, ha generado un tumulto, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué crees tú? ¿Ella tiene algo de razón en lo que dice? A ver, yo creo que ella, con las palabras inadecuadas, ha tratado de decir lo que Keiko Fujimori ha expresado. Es decir, que el tema se resolverá en el plano judicial y que no habrá intervención ni ejecutiva ni legislativa para resolver este caso, que está en el plano judicial. No me dijo eso, ¿ah? Pero es lo que yo interpreto. Ah, tú estás interpretando, pero claro, ella dijo que el juicio era irregular, ¿no? Bueno, y volvió a citar las cartas al juez San Martín y qué sé yo. Entonces uno dice, claro, como llegan como una aplanadora y tienen 70 personas en el Congreso y muy probablemente también la presidencia, pues hacemos tabula rasa, ¿no? A ver, si fuera así, no diría que va a ser una resolución por el plano judicial, porque sería una resolución parlamentaria y se resolvería de acuerdo a esa ley que estaba ofreciendo Pedro Pablo Kuczynski en otro momento. Lo que pasa es que cuando dijo eso, mi primera reacción fue decirle, el fujimorismo no ha ganado las elecciones en el Poder Judicial. No. Entonces hay una confusión acá, ¿no? ¿Van a respetar la independencia de poderes o no? A ver, yo no puedo hablar de lo que está pasando ahora porque no lo conozco, hablo de lo que yo vi. Y en la campaña del año 2011, Keiko Fujimori se reunió con el señor San Martín, que presidía la Corte Suprema. Y ella se comprometió públicamente a respetar la independencia del Poder Judicial en aquel entonces, con quien presidió ese tribunal. Entonces yo creo que ella lo que está haciendo es ratificar lo que dijo en el 2011, no hay nada que haya cambiado. Pero claro, eso ya, digamos, que los voceros tengan lenguajes o expresiones que no son idóneas, es un defecto que ya se vio desde la campaña anterior. Pero parece que es una característica, ¿no? Bueno, eso yo ya no te puedo decir más. Es un error de comunicación. Ahora, no de fondo. Los voceros pueden, digamos, dispararse por su lado porque es imposible tener control sobre, no sé, cuántos candidatos al Congreso y cuántos opinantes. Pero, ¿piensas que la manera como salió Keiko en medio de esta mini crisis fue la correcta? Bueno, yo creo que ella respondió rápidamente y creo que es lo positivo. Deslindar y aclarar que el la habían tema. Sacado de contexto. Claro, aclarar el tema en el momento. Pedro Pablo Kuczynski, cuando tuvo el incidente con la señora Verónica Mendoza, salió inmediatamente esa noche y el tema quedó resuelto porque de una explicación clara. Y se disculpó. Y se disculpó y ya está. Y yo creo que Keiko lo ha hecho bien. El punto es volver.
creo que se necesitan voceros que sean realmente adecuados y exactos y que transmitan de manera idónea el mensaje del candidato. Porque en una campaña como la segunda vuelta, que ya hemos visto que no es de una campaña de quien hace más, sino de quien comete menos errores, ya están viéndose los errores de uno y otro, ¿no? Entonces el error del señor Kuczynski con Goyo Santos, un demérito. Las declaraciones de mérito. Entonces la gente va evaluando los deméritos, no tanto las cosas positivas. Ahora, si bien es cierto, hay un abismo de diferencia entre lo que dijo Jorge Treyes en el 2011, nosotros matamos menos, y Bueno, pero ahí tú tenías ventaja porque él estaba soñoliento, en la mañana. Ah, no, pero acá 8 de la noche es una hora en la que todo el mundo fue en la está... mañana. No, aquella vez fue, claro, fue 7 de la mañana. Exactamente, fue un abuso, un bullying que le hiciste en la mañana al parece? pobre. Pobrecito, pues estaba soñoliento y ya. Bueno, pero Cecilia no estaba nada soñolienta, estaba recontra despierta, eran las 8 de la noche. No, ya estaba con sueño porque quería irse a dormir. Claro. Siempre el sueño está de tu lado. No, a las 8 de la noche nadie tiene sueño, Fernando. Pero el tema es... Quizá si el líder se pusiera más fuerte, más severo, el mensaje de control, ¿no?, de poder sería mayor. Por ejemplo, quiero referirme al incidente de Arequipa, ¿no? En Arequipa hubo un grupúsculo ahí que los insultó y la reacción de algunos de los miembros del equipo de Keiko fue irse al cabezazo. Entonces, si tú eres el candidato presidencial, tienes que poner orden. ¿No habría que sancionar eso también? Creo que esos incidentes no volvieron a ocurrir. No, claro, pero entonces, pero no sería bien visto una sanción o bueno, todo por no quedar mal con... A ver, no, yo creo que todo tiene su graduación. Ese fue el primer incidente y siempre cuando ocurre lo primero, pues habrá habido una amonestación, habrá habido un correctivo y no volvió a ocurrir. Por lo tanto, quiere decir que las medidas que yo no conozco, pero que seguramente tomó, han sido absolutamente positivas. Lo que pasa es que debemos aprender a graduar siempre, porque a veces estamos esperando que al primer problema pasemos a la medida última, como las leyes electorales, que por el primer error tiene la mayor sanción. Siempre hay que ser prudente en la graduación y creo que en este caso el resultado ha demostrado que la medida que tomó evitó que se volvieran a producir incidentes similares. Me piden ir nuevamente a la publicidad, pero quiero consultarte algo que aparece en el Diario del Comercio en una nota muy chiquitita, pero que me ha llamado a preocupación. El Tribunal Constitucional va a escuchar el próximo miércoles 20 los alegatos del habeas corpus que ha presentado la defensa del expresidente Alberto Fujimori. ¿Para qué? Para que se anule la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantut. Si esto es así, el tribunal tiene 15 días para resolver. Esto es una noticia importante, porque independientemente del sesgo ideológico de cada uno de los 7 miembros del tribunal, ¿qué pasaría si el TC decide darle la razón, aceptar el habeas corpus y anular la sentencia de los casos Barrios Alto y Cantut? Bueno, ¿se va Fujimori a su casa? Depende. Ese podría ser, digamos, una consecuencia extrema. Pero todo es posible en el Perú. No, ¿Podría ocurrir? Podría ocurrir, en el Perú puede ocurrir todo, ¿no? Pero, sí, claro. Sí, pero digamos... Y sobre todo a semanas de la segunda vuelta. Lo que yo creo es que es muy probable que van a ser muy prudentes. Este Tribunal Constitucional se está comportando de una manera ejemplar. Y yo creo que pero ahí también hay rojos, amarillos y verdes. O sea, yo creo que hay más rojos que amarillos, pero digamos, independientemente de su inclinación, yo hablo de cómo se están comportando los magistrados en lo que ha habido desde ahora. Y habiendo sido elegidos, digamos, diciéndose con una cercanía a Palacio, han demostrado una gran independencia, etcétera. Pero, digamos, en esta hipótesis apocalíptica, ¿afectaría el desarrollo de la segunda vuelta? Yo creo que si ellos... Bueno, ¿Una libertad de Fujimori? Obviamente, si eso fuera el caso, tendría un efecto. Ahora, ¿a favor o en contra de Keiko? Eso se tendría que evaluar. ¿Tú qué crees? Podría ser de los dos aspectos, podría ser positivo, podría ser negativo, a lo mejor hasta muy negativo. Yo creo que sería muy negativo. Podría ser muy negativo. Porque la gente dirá, ok, tienes un Congreso con 70 y ahora sale el chino y ya esto pues... Claro, pero esto no depende porque este tribunal no tiene nada que ver con ese nuevo Parlamento a constituirse el 28 de julio. Pero el punto importante es, ha habido casos en los cuales se han anulado las sentencias porque se han encontrado algún tipo de irregularidad, vicio o defecto, pero se ha señalado que el nuevo proceso se hace con la persona en la misma situación. O detenido. En libertad.
cualquiera de las dos cosas, pero la mayoría de los casos en temas de corrupción y derechos humanos se han hecho en casos vinculados a quien permanece la persona en el proceso. O sea que yo no creo que los jueces serían imprudentes en un caso Estamos así. simplemente adelantándonos a la situación, Es una pero especulación. no deja de ser interesante. Es una ¿no? especulación académica. Sí, gracias. No, Se muchas nos gracias a termina ti. el tiempo. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Nicolás Lynch. No se vayan, esto es Plan B. Estamos de regreso en Plan B y ahora nos visita Nicolás Lynch, a quien damos la bienvenida. Gracias por venir, Nicolás. Buenas noches, Beto. Gracias. Hablemos primero de lo que asumo para ti habrán sido buenas noticias. El resultado obtenido por el Frente Amplio y por Verónica Mendoza y también el fenómeno de Goyo Santos en Cajamarca. ¿Hay un renacimiento? ¿Está la izquierda en un momento tan bueno como el de Frejolito Barrantes? Yo incluiría un elemento más anterior quizás al despunte, sobre todo de Verónica Mendoza, y es los votos blancos, viciados y ausentes. Ajá. La República dice hoy en la mañana que son más de 8 millones de 23 millones que hay en el registro electoral. Eso te suma un 35%. Hay un 37.9, tenía la cifra aquí, que no votó ni por PPK ni por Keiko. Entonces, claro, ahí estamos sumando los que votaron por Barnechea, etcétera, ¿no? De los que votaron por alguna De los opción. que votaron. Pero vamos a, digamos, los que no votaron. la protesta de o no ir a votar o votar blanco o viciado, ¿no? Que es, creo, el doble de lo que fue el 2011, ¿no? La decepción, la desilusión es mayor. La desilusión frente al sistema político en su conjunto. Y la desilusión es de izquierda. No sé si será de izquierda. Ya estoy grande para creer que toda desilusión es de izquierda. No, claro. Pero si a eso le sumamos los votos por Verónica Mendoza, que yo creo, y Gregorio Santos, que en total son casi 23% de la votación, hay un voto de protesta, por lo menos, muy importante en el Perú en ese momento. Yo creo que hay la mitad del registro electoral que no está contento con el sistema político. Y me parece que eso es lo más significativo, ¿no? Un sistema político que no permite la participación de la población, necesitas 850.000 firmas para registrar un partido, que reprime el movimiento social. Yo creo que por ahí tiene que empezar el análisis, ¿no? Después podemos ocuparnos de la izquierda, pero ha creo hecho que hay bien una Goyo decepción Santos, grande. claro, ha hecho bien Goyo Santos en cerrarle la puerta a PPK. Era oportunista esta intención súbita de visitarlo en prisión. Mira, yo creo que todos los políticos, Santos rechazando y PPK ofreciendo, aprovechan una oportunidad. La política es de oportunidades. Me parece que si uno compite, lo más lógico es que después de una vuelta electoral se converse, ¿no? Ramiro Prialé, que en paz descanse, decía que conversar no es pactar, y creo que tenía razón, ¿no? Otra cosa es pactar, Claro. y peor pactar debajo de Que la también, mesa, ¿no? que también lo vamos a ver, ¿no? Quizás. El tema es que creo que hay que conversar, ¿no? Me parece que el tema en este momento han ganado dos opciones de derecha, claramente, dos opciones que privilegian... A pesar de lo dicho por nuestros anteriores entrevistados. Bueno, yo creo que de centro... el público sabe a qué nos referimos. Dos opciones que defienden este modelo económico neoliberal, dos opciones que defienden, en mi concepto, la restricción política, una de ellas que organizó una dictadura nefasta para el Perú, en fin. Entonces yo creo que sobre qué se podría conversar, ¿no? Con Keiko Fujimori sobre poco, en realidad, ¿no? Ella está allí porque se llama Fujimori, ¿no? Porque si no, si fuera Keiko Pérez no estaría ahí, ¿no? Si fuera Pérez no sería Keiko, tal vez, ¿no? Quizás. Bueno, con PPK, o sea, que también es un tipo de un pensamiento económico similar al fujimorismo. Pero la izquierda tendrá que optar. Eso es lo que hay. Hay esas dos opciones. ¿Y cuál debería, digamos, si Verónica te pidiera consejo, una lideresa como ella, joven y vigorosa y carismática, debería decirle a las huestes qué hacer o debería dejar en libertad a los militantes para que decidan? Yo creo que un político siempre debe decir a sus seguidores qué hacer. Ajá. Me parece que es lo responsable. Sí.
y más cuando se compite en una democracia, por más precaria que sea esta democracia. ¿Y qué hay que hacer entonces? 3 cosas, yo creo, ¿no? Lo primero es la necesidad indispensable de una reforma política. Yo creo que el descalabro electoral de los últimos 3 meses, hasta el más ciego le señala que hay que reformar el sistema electoral y el sistema de partidos. Y pensar que el conjunto del sistema constitucional tiene problemas, o sea, avanzar también a una reforma constitucional. Ese es mi punto de vista. Ese es lo urgente para el Perú hoy, es una reforma política. Entonces, bueno, ¿qué elementos de reforma política plantean los candidatos? ¿Qué elementos de reforma política plantea Kuczynski, que es al que veo más cerca de esa posibilidad? No sé, ese sería un primer elemento a poner sobre la mesa. Un segundo elemento es, yo creo, un reclamo general en este momento en el país. Hay un recurso natural que no se está usando para los peruanos, que es el gas, ¿no? No solo lo ha levantado Goyo Santos, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea también, desde una posición de centro. Bueno, será difícil quizás para PPK, que hizo los contratos que se llevaron el gas afuera, sentarse a conversar sobre el tema. Pero los peruanos quieren gas barato en su casa, gas barato en su carro. ¿A 12 soles? No sé si a 12, pero Colombia no tiene el gas que tenemos nosotros y tiene 8 millones de conexiones domiciliarias. Nosotros tenemos 300.000, ¿no? Alguien se está olvidando de los peruanos. Sí, claro. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay un tema a poner sobre la mesa. ¿Y el tercero? ¿No? El tercero yo creo que es en torno a Fujimori. ¿Vamos a indultar a Fujimori? Yo creo que eso sería una conmoción política de proporciones en el Perú, ¿no? Pero acá lo que parece es que si todos queremos, están buscando unas fórmulas mixtas o extrañas porque... Si queremos viabilidad del sistema político hay que conversar sobre cosas calientes, ¿no? No, claro, pero Keiko ha dicho desde el 2011 que no indultará a su padre, ¿no? Cecilia Chacón ha dicho algo distinto aquí. Y el propio PPK dijo que firmaría una ley para que los presos de esa edad se vayan a su casa a descansar. Bueno, ese es un tema contencioso, complicado, sobre todo por lo divisivo que es para el Perú, ¿no? Yo creo que sería un elemento que nos llevaría a una polarización política muy complicada, ¿no? Pero entonces, ¿qué deberían hacer los candidatos? Digamos, así como Keiko ha firmado un compromiso, decir, bueno, no lo voy a indultar, no voy a aprobar una ley de amnistía, no voy a aprobar una ley para que los adultos mayores se vayan a su casa. O sea, todas las opciones posibles. Simplemente llegar a acuerdos para poder armar una alianza para la segunda vuelta. Yo lo veo con alguien que administró una dictadura, como fue el fujimorismo en los 90, el fujimontesinismo lo veo muy difícil. Si Kuczynski quiere otros votos, sean de izquierda o de centro, va a tener que conversar sobre temas concretos. Me refiero a reforma política, cambios constitucionales, gas, indulto a Fujimori, o sea, temas que tienen que ver con el futuro de esta democracia, porque si no estamos jugando. En medio del fragor electoral, 10 personas, entre soldados y civiles, fueron asesinados en el Braem, y la noticia ha pasado medio desapercibida. Hay quienes dicen que son simples narcotraficantes, hay quienes dicen que son los remanentes del Sendero. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo que hay hace muchos años en el BRAE es un grupo que probablemente perteneció al Sendero Luminoso 20 o 30 años atrás y que hoy día es una firma más de narcotráfico, ¿no? Y lo que sorprende es que tengamos, no sé, 1.500, 2.000 hombres de fuerzas combinadas de la policía y las Fuerzas Armadas y que no se termine con esto, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno, sea cual fuere, tiene que ser una evaluación a fondo, con todos los recursos que se han invertido en los últimos años, y repito, hasta donde señalan las informaciones periodísticas, creo que hay 1.500 hombres, ¿no?, de fuerzas especiales en esa región, y siguen sucediendo estos incidentes. A mí me sorprende, por decirlo menos, ¿no? Y creo que el país merece una explicación, no por cuestiones demagógicas ni de oportunidad. Se molestó el otro día Humala cuando le preguntaron, pero ¿llama la atención o no te llama la atención? ¿A qué se dedican esos 1.500 hombres? ¿Te parece demasiado? No, demasiado no. De repente son los que se necesitan, de repente se necesitan más, pero que nos den una explicación. O sea, son recurrentes estos incidentes, se dice que la zona continúa insegura para la población, también para las empresas que desarrollan actividad económica ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se termina con esto? ¿Qué está sucediendo en realidad? No sé. A mí como ciudadano me gustaría una explicación. Cuando llegues a la cámara secreta
yo imagino que no hay manera, no hay fuerza sobre la tierra que te haga votar por Fujimori. ¿Vas a votar por PPK? Con la nariz tapada, como decían en la época del 2011. Felizmente hay 2 meses y yo espero que la izquierda como conjunto, tanto Verónica Mendoza, Goyo Santos, logren un compromiso democrático. Yo lo creo más posible, por más que es una candidatura de derecha neoliberal, Con de PPK. PPK que de Keiko Fujimori. Lo veo casi imposible, ¿no? Pero creo que esto se da en función de un acuerdo político, no es un tema nada más de qué cosa apesta más. ¿Qué cosa apesta más? Por Dios. favor. Gracias, Nicolás, por haber venido. Muchas gracias. Nosotros nos vamos hasta mañana y los dejamos con 24 horas. Gracias. Chau.